Bueno, ya estamos de regreso y vamos a seguir recogiendo reacciones a la decisión tomada por la oposición de presentar este jueves la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, del ministro Víctor Pérez. Esto mientras el general director de Carabineros, Mario Rosas, descartó renunciar y en las últimas palabras también del vocero se le sigue entregando el apoyo por parte del gobierno. Vamos a hablar de este y otros temas. Tenemos a esta hora la comunicación con dos parlamentarios, con la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini, también con el diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta discusión. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Perfecto, me escuchan los dos. Entonces, diputada, quisiera comenzar con usted porque recién escuchábamos al ministro vocero de gobierno que decía que esta acusación más bien era un escudo de la oposición. Habló luego de plantear que habían sido patéticas las explicaciones de no llegar a un acuerdo en torno al tema de las primarias, que más bien era una amenaza, que no habían fundamento. Fue bien crítico y más bien planteó que aquí había un cierto artilugio, una cierta estrategia de desviar la atención y centrarse en esta acusación, pero que en lo jurídico no había razones para acusarlo. ¿Cómo responde a lo planteado hoy por el ministro? Gracias, Viviana. Mira, nosotros desde el Frente Amplio hemos, desde el 18 de octubre y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de manifestantes, nos hemos preocupado y nos hemos ocupado de que aquellas cosas no sigan ocurriendo en Chile y que nadie quede impune por esas violaciones a los derechos humanos, por las muertes, por la gente que perdió la vista, por los jóvenes menores de edad arrojados al río. Y nosotros, acá no hay un ánimo de desviar la atención hacia ningún lado. Nosotros no entiendo la relación que hay, que hace el ministro vocero de gobierno entre el acuerdo de primarias de la oposición con esta acusación constitucional. El único fundamento de la acusación constitucional es establecer las responsabilidades políticas del ministro del Interior por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido desde el 18 de octubre hasta la fecha. Claro, lo que ahí plantea más bien es que estaría tratando de desviar la responsabilidad en la oposición en cuanto a ese tema y que esto sería una estrategia y por eso hace este vínculo y en el fondo lo que defienden es que no hay argumentos sustanciales para la acusación. A mí me parece que hay argumentos sustanciales y sustantivos. Hay un abandono de deberes por parte del ministro del Interior a la hora de no hacerse cargo de la jerarquía que su cargo le implica y no poder controlar el actuar de Carabineros de Chile. Si bien hay una responsabilidad que le cabe al general director de Carabineros y es por eso que nosotros hemos pedido al presidente de la República que le solicite la renuncia. Yo ayer en la Comisión de Seguridad también le pregunté si no pensaba que ya habían sido demasiadas las violaciones a los derechos humanos bajo su mando y si no creía que era una posibilidad renunciar. Él me dijo que se debía a los carabineros de su país y al presidente de la República. Yo creo que se debe a los ciudadanos y ciudadanas que no ha protegido y a los que ha violentado. Entonces nosotros no nos vamos a quedar con la calculadora en la mano y si nosotros presentamos esto es porque creemos que hay un deber ético en denunciar este tipo de actitudes impresentables en un Estado democrático. Diputado Fuenzalida, un aspecto que ha estado en el análisis en cuanto a esta situación y sobre todo a la continuidad o no de la acusación es la posible petición de renuncia al general director de Carabineros. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Puede continuar al mando de la institución y qué evaluación debe hacer el gobierno respecto a proteger a su ministro del Interior pidiéndole la renuncia o para usted no están las condiciones para que quien hoy encabeza Carabineros deje su cargo? Bueno, yo cuando escucho las palabras de la diputada Orsini y sobre todo de su partido, o de su grupo de partidos que están en el Frente Amplio, me viene un recuerdo a la mente, que fue cuando meses atrás un grupo de diputados transversales, porque también habían parlamentarios de la oposición, presentamos una acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso. Ella había dejado 60 homicidas libres el año 2016, casi 100 violadores y abusadores sexuales, 22 violadores y abusadores sexuales menores, 2 femicidas. Y la razón que dio la oposición, y en este caso el
gran parte de la oposición, y sobre todo el Frente Amplio, que rechazó la acusación constitucional, era que el problema no se arreglaba sacando una jueza que había tomado una decisión, o sea, directamente. Había evitado los informes de gendarmería y había dado la libertad. Entonces, la pregunta acá es un poco la misma razón, misma disposición, un poco. ¿En qué va a ayudar sacar al ministro del Interior, o en este caso incluso al general Rosa, que vamos a evitar la situación vivida o el abuso de un funcionario público, que en este caso un carabinero, en Pionono? O vamos a evitar la muerte de Pedro Carrasco en Coyipulli en manos de 8 terroristas. Si a mí me dijeran que sacando al ministro del Interior, que sacando al general director de Carabineros, eso se va a evitar, bueno, parecería lógico acusarlo. Pero la verdad es que cuando el Frente Amplio decía que una jueza que había tomado una decisión en forma directa no podía salir porque no arreglaba el problema, yo me pregunto, ¿qué problema vamos a arreglar sacando a personas que ni siquiera tienen una relación directa en el actuar de un funcionario que obviamente se extralimitó y que utilizó el poder que le da la ley para actuar y poner orden público de mala manera? Y eso está siendo investigado en la justicia. Entonces, yo creo acá, sobre todo en las acusaciones constitucionales, que hay que tener coherencia. Cuando yo me niego a acusar a una jueza, me niego a instituirle al cargo porque no arreglo un problema, la pregunta es, ¿qué problema vamos a arreglar sacando al ministro del Interior? Diputado, y el caso del general Mario la hemos Rosas... visto también en otros gobiernos. Sí, diputado, y el caso del general Mario Rosas puede seguir al mando de la institución, por lo menos hay un respaldo que le hemos seguido escuchando al gobierno, pero hay cuestionamiento hasta de organismos internacionales que dicen que debe aquí existir una responsabilidad política o de altos mandos respecto a violaciones de los derechos humanos que han estado constatadas y además también que tensiona, podríamos decir, ciertos hitos que están por venir. Uno es que se cumple un año del 18 de octubre y además también el plebiscito. Entonces, ¿usted cree que debe seguir Mario Rosas al mando de Carabineros? Si el abuso policial en manos de funcionarios de Carabineros, individualmente, fuera algo que nunca había ocurrido, y ocurrió el día viernes, en el caso Pionono, claro, yo diría al general director debe salir porque esto es algo inédito en Carabineros. Pero en el pasado hemos visto varias veces, pocas, pero hemos visto varias veces con distintos generales directores, situaciones de abuso de la potestad que tiene Carabineros cuando tienen que establecer orden público. Y noto en esos casos que incluso fueron a alturas bastante, que también pasaron a la justicia y fueron totalmente condenables, no salieron los generales directores. Porque bueno, se puede entiende que ser hay un una precedente responsabilidad precisamente individual. marcarlo ahora y pedirle a una alta autoridad que asuma su responsabilidad. Pero vuelvo a hacerte la contrapregunta. Yo sacando al general Rosa, ¿voy a evitar la situación del puente Pionono? ¿Nunca más vamos a tener un puente Pionono? Gonzalo, Pero se ¿te entendería puedo como hacer una la señal. pregunta de otra No sé manera? La pregunta que yo te quisiera hacer, porque si a mí me dicen que eso es la solución, bueno, haría que sacar al general director Rosa. Pero es lo mismo que yo te pregunto. La jueza Gonzalo. Silvana Donoso no tenía que salir del cargo porque no se arreglaba el problema. Y por eso el Frente Amplio rechazó la acusación. Pero ahora nos dicen que hay que sacar al ministro del Interior porque con eso se arreglan los problemas. Entonces, no entiendo. Hay como una incoherencia. Me gustaría que me la explicaran un poco, ¿no? Diputado Orsini, ¿qué le responde de que no pasa por la salida del general Rosa o la acusación constitucional poder arreglar esta situación? Sí, yo quiero preguntarle a Gonzalo, yo sé que tú piensas, porque compartimos la Comisión de Seguridad, que Carabineros necesita al menos una reforma profunda, ¿cierto? Gonzalo, ¿estamos de acuerdo en eso, no? Como estamos con dos periodistas en el programa. Sí. No quiero ser la tesis de periodista, pero quisiera que me contestaras para poder argumentar Lógico. luego. Yo sé que tú crees que necesitamos al menos una reforma profunda, por tanto, ¿crees Claro. que esa reforma profunda puede hacerse con el general Rosas al mando de la institución? ¿Crees que es posible pensar en una reforma profunda, manteniendo el alto mando? Pero, diputada, nosotros acabamos de aprobar en la comisión, que los dos formamos parte, una modificación bastante importante de la ley orgánica de las policías, de la PDI y Carabineros. Y cuando llegó a sala, el Frente Amplio se abstuvo. Entonces, vuelvo a preguntar, por eso vuelvo a preguntar, ¿queremos gradualmente, porque cambiar una institución de 60.000 personas de la noche a la mañana es imposible, pero gradualmente ir provocándole cambios de responsabilidad funcionaria, de manejo de las finanzas, respecto de todo el tema de la dependencia del Ministerio del Interior y el Poder Civil? ¿Queremos hacerlo o no queremos hacerlo? Pues si queremos hacerlo... ¿Y eso yo no se puede entiendo por hacer qué con el después de general sala- Rosas a la cabeza? No, pero pues te digo, cuando uno quiere reestructurar, Ya. entiende que tiene que ir reestructurando gradualmente y poco a poco.
Y dimos un gran paso la semana pasada. Ese proyecto llegó a la sala, pero el Frente Amplio... Yo no comparto esa tesis. No lo aprueba, lo rechaza. Entonces, mi pregunta es, ¿queremos cambiar? La abstención, no. Nosotros nos Diputada, abstuvimos en la sí, sala. porque... Y la abstención es una señal política. Es una señal política que la señal que quiere dar a la ciudadanía es que nosotros no estamos de acuerdo con estos parche curita que se le ponen a la institución. La institución de Carabineros tiene un problema de legitimidad serio y hay que tomarlo en serio, y eso implica una reforma. Al menos nosotros creemos en una refundación de las policías y en crear unas policías nuevas, Diputada, con otras especialidades, y de otra manera es una propuesta que hemos hecho, pero no los parche curita a la institución que se están poniendo el día de hoy. Por eso, si bien creemos que hay que modernizar la institución de Carabineros, creemos que la respuesta es más profunda. No puede ser solamente... Diputada, ¿y qué faltaba precisamente en esa ley de modernización? Porque, por ejemplo, si uno va al detalle, se incluían materias de responsabilidad funcionaria, también financieras, administrativas, el control por parte del Ministerio del Interior, era parte de temas que estaban en esta normativa. Entonces, hay un punto aquí que se plantea en el oficialismo de preguntarle a la oposición si estarán temas que se han seguido debatiendo y sabemos que es urgente y que es necesario desde hace años que se habla de que debe existir una intervención en Carabineros. ¿Cuáles fueron las razones para no aprobar y no avanzar en esta idea de esta normativa, de esta ley en específico? Sí, lo primero que quiero decir es que el mismo diputado Fuenzalida, el día que votamos ese proyecto de ley, puso un tuit en el que culpaba a los propios diputados oficialistas de haber perdido esta votación porque no se encontraban en sala. Entonces ahora la responsabilidad es del Frente Amplio. Sin embargo, es cierto que nosotros nos abstuvimos. ¿Y por qué nos abstuvimos? Te insisto, es una señal política. Nosotros creemos que la crisis de Carabineros es más profunda que un proyecto de ley de las características que votamos ese día. Claro que creemos que hay que avanzar en la modernización, en el control civil, en las facultades que tiene Contraloría sobre los Carabineros, pero creemos que acá lo que hay que hacer es sentarse de una vez a hablar del problema de fondo y hacer una reforma estructural a las policías de Chile. Yo creo, por ejemplo, en un sistema, no tiene sentido en Chile tener dos policías que tienen las mismas funciones duplicadas y que muchas veces compiten en los sitios del suceso por tomar la causa unos u otros. Yo creo en un sistema de 3 policías, una policía nacional de inteligencia, una policía regional y una policía de investigaciones. 3 policías para Chile, un sistema distinto. Decirle, perdón, pero la crisis de Carabineros y de las policías en Chile no da para más. Creo que es momento de cerrar Carabineros de Chile y PDI y fundar unas nuevas policías para Chile. Y esto requiere de un trabajo profundo, no de hacer pequeñas modificaciones a cuentagotas. ¿Cuántos proyectos de reforma Carabineros tenemos en la Comisión de Seguridad? El proyecto STOP, y así cada mes, cada 3 meses nos presentan un pequeño parche por acá, un pequeño parche por ahí. Eso no va a solucionar el problema profundo que tienen nuestras policías. Diputado... Y yo sé que en eso estamos de acuerdo con Gonzalo, porque Gonzalo ha impulsado la creación de una comisión bicameral para hacer esta reforma profunda. ¿O no, Gonzalo? Sí, diputado, aparte de la pregunta y ahí el punto, porque sabemos que hace rato que hay comisiones, que de hecho hay documentos y hay ahí grupos que trascienden netamente la labor parlamentaria, que han hecho un, podríamos decir, documento estableciendo qué cosas se deben modificar en nuestras policías. Pero también quería preguntarle en específico respecto a la posibilidad de incluir el tema Araucanía y el probable apoyo a la acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez por parte de parlamentarios del oficialismo, parlamentarios de su partido, además de Renovación Nacional. Bueno, justamente dentro de nuestro partido de Renovación Nacional hay personas que tienen una visión bastante crítica con lo que el gobierno o lo que ha podido hacer realmente el gobierno en el tema de la Araucanía, porque recordemos que el gobierno anterior también tomó una serie de compromisos y fue incapaz de, por lo menos, llevar el problema a una vía de entendimiento y una salida del clima de violencia y terrorismo que se vive en esa zona. Y por lo mismo ellos incluso cuestionan ese actor de gobierno pudiendo apoyar una acusación constitucional. Pero yo también creo que en la región de la Araucanía hay una responsabilidad política, sin duda alguna, pero también hay responsabilidad del Ministerio Público, como que pasa colado en este tipo de discusiones, porque finalmente quien investiga y quien ordena a las policías a investigar son los fiscales. Pero si se incluyera el tema de Araucanía, ¿usted apoyaría la acusación? Perdón, no escuché. Pues, no, si se incluyera el tema de Araucanía, ¿usted apoyaría la acusación? No, yo no voy a apoyar la acusación. Creo que vuelvo a repetir el argumento.
O sea, a mí me dicen que todos los problemas de seguridad y de orden público de este país se van a arreglar con un ministro que lleva un par de, ni siquiera ha enterado los 2 meses. Yo estaría dispuesto, obviamente, a que se retirara el cargo, pero no creo que esa sea la solución de un problema que es bastante más profundo, como dice la diputada Orsini, pero también hagámonos cargo de lo que se... Hagámonos cargo también de lo que se ha ido haciendo. Porque resulta que en el 2018 este gobierno hizo una mesa de trabajo más de 7 meses donde participó, incluso gente del Frente Amplio participó en esa época, hoy día creo que ya no es miembro, pero era miembro en esa época el alcalde Char. Participó el Ministerio Público, participó el diputado Matías Walker, el senador Insulza, Arboe. Se armó una mesa de trabajo que sacaron 150 propuestas, con todos los centros de estudio. Espacio Ana, Duche, espacio público, todas. Esas 150 propuestas se plasmaron en 2 proyectos de ley. Uno de ellos era la probidad y la transparencia, la responsabilidad, que era lo que el Frente Amplio se abstuvo el jueves. O sea, después de todo un proceso de 2 años, no quiso votar a favor, no quiso colaborar en ir provocando cambios en la institución. Y otro proyecto que es la carrera funcionaria de las policías, que está hoy día en el Senado. Además de, obviamente, un proyecto de inteligencia que está en la Cámara de Diputados, que tampoco ha avanzado. Entonces, ¿sabes lo que pasa al final? Es que los cambios, claro, en el ideal uno diría, todos para la casa y partamos de cero. Las cosas en la vida no son así. Cuando uno quiere cambiar instituciones, que son instituciones que llevan cientos de años, que tienen mucha gente, en el caso de Carabineros son 60.000 personas, uno tiene que ir provocando cambios graduales para ir logrando quizás lo que la diputada Orsini dice, y que yo también estoy disponible porque también creo que hay que hacer una reestructuración de dividir las policías. O sea, como lo han hecho muchos países, que tienen una policía de orden público, que tienen una policía judicial que investiga, que tienen una policía municipal que se hace cargo del tránsito y otras cosas. Pero para llegar a eso, hay una cultura detrás, hay seres humanos, son 60.000. Claro, una planilla Excel de mucha gente, pero hay una familia, hay una formación, hay una tradición. Personas que son carabineros porque su papá, su abuelo fue carabinero. Hay una cultura que tenemos que ir gradualmente provocando esos cambios. Por eso es importante el jueves haber aprobado ese proyecto de ley. Porque era el primer cambio y que no fue fácil. Cuando yo digo que hay gente de Chile Vamos que votó en contra, y por eso no llegamos al quórum de 89 y nos faltaron 2 votos, es porque esa gente de Chile Vamos, que yo creo que están en el extremo de la derecha, tampoco quieren ningún cambio en Carabineros. ¿No les parece que el Ministerio de Interior y Seguridad Pública tenga una sujeción sobre ellos o que el Poder Civil tenga un control sobre ellos? Porque ellos protegen a una institución que quieren que se mande sola. ¿Te fijas? Entonces al final se juntan los que quieren que la institución se mande sola con los que al final no quieren cambiar. En el fondo ponen problemas para cambiar todo porque no están disponibles tampoco en gradualmente cambiando. Ese es el problema que yo veo de manera más En razón de tiempo, sí, diputada, y en razón del tiempo, porque nos quedan pocos minutos, quisiera ahí también pedirle como palabra final, tomando un punto que además también expresa el diputado Fuenzalida, ¿qué puede cambiar la crisis, la situación que enfrenta Carabineros, la salida o no del ministro de Justicia? Y le sumo de inmediato, si es que efectivamente se le pide la renuncia al general director de Carabineros, ¿se debiese avanzar con la acusación constitucional igual? Sí, primero, son 2 cosas distintas. Yo creo que el diputado Fuenzalida confunde el objetivo de la acusación constitucional, porque el objetivo de la acusación constitucional no es restablecer el orden público. Nadie piensa que si es que sacamos al ministro del Interior, no van a poner ahí otro representante de la UDI que piensa más o menos parecido al actual ministro. Es evidente que acá lo que se persigue es establecer una responsabilidad política frente a la brutalidad que ha ejercido Carabineros en contra de los manifestantes durante los últimos meses, contra la brutalidad del mal manejo de un paro de carabineros que quería, o sea, de un paro de camioneros que quería desabastecer a un país en pandemia, frente a la brutalidad del mal manejo en la Araucanía durante los últimos meses. Acá lo que queremos hacer es establecer responsabilidades políticas para que nunca más. No pensamos que así se va a solucionar el problema de fondo. ¿Cómo se soluciona el problema de fondo? Generando una instancia transversal donde estemos todos representados, y no solamente aquellos que han sido elegidos a dedo, sino como lo hicimos en la comisión bicameral, que estoy ansiosa por esperar que empiece y podamos discutir este problema de manera completa, de manera total, que podamos mirar con perspectiva el problema de Carabineros y abordarlo de manera integral y no de manera parcial, y no a cuentagotas, y no con parches curitas a la medida del oficialismo.
Mm. Y Diputada, sí, creo sí. que para hacer esa reforma estructural es imprescindible que haya un nuevo general director de Carabineros para empezar esta conversación. Si se le pide la renuncia, ¿igual continúa la acusación constitucional? Eso es una decisión que habrá que tomar de manera colectiva, pero si me preguntas mi opinión ¿Su personal, opinión? creo que sí, que hay que establecer las responsabilidades políticas por los hechos acaecidos en los últimos meses. Diputado, también usted para finalizar, más allá del respaldo que le sigue entregando el gobierno, yo hacía mención a algo que está en el análisis y sobre todo en la presión y en la decisión que debe tomar el Ejecutivo, que es que se cumple un año del 18 de octubre, que viene un plebiscito. Ya vimos ayer que nuevamente en Plaza Italia hubo manifestaciones, algunas terminaron con eventos de fogatas o situaciones más complejas. Entonces, ¿cómo se puede seguir ejerciendo el control y el orden público cuando hay una institución cuestionada tan fuertemente como es en este momento, que es Carabineros? Y además también, por ejemplo, que la propia Fiscalía dice que hubo versiones encontradas por parte de Carabineros al momento de entregar detalles de lo que había ocurrido en el puente Pionono, que hubo una obstrucción también en cuanto a la investigación que ellos están realizando. Entonces, hay antecedentes en ese hecho puntual que son bien, podríamos decir, graves respecto al rol de la institución. Mira, en un Estado de Derecho, que es lo que nosotros nos rige, lo que rige y lo que nos permite convivir en sociedad es la ley. Y la ley es muy clara. Las personas pueden protestar, sí, claro. Pueden manifestarse, no hay ningún problema. Pero no lo pueden hacer de manera violenta. Porque cuando empiezan a hacerlo de manera violenta, empiezan a transgredir derechos de otras personas que no están manifestándose, que no pueden circular en ese lugar, que no pueden ir a trabajar, que no pueden llegar a su hogar. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Bueno, el Estado tiene que intervenir. De buena manera, en primer lugar, hay una serie de protocolos, de fases, hasta que finalmente, lamentablemente, tiene que llegar al uso de la fuerza. Yo la verdad creo que si frente a un abuso policial, que es totalmente condenable, gravísimo, y que está hoy día en la justicia, y esa persona hoy día está en prisión preventiva, ese funcionario. Pero si nos empezamos a rendir a la rabia y al odio, y dejamos que la violencia sea la forma de expresarnos en nuestro país, la verdad es que todos vamos a perder, y perdemos lo más importante, que es la libertad. Y yo no estoy disponible para eso. Yo la verdad creo que el general director de Carabineros es una persona que va a cumplir su ciclo, van a venir otros generales, pero si cada vez que hay un abuso policial vamos a sacar, no solamente al general director, porque acuérdense que cuando el general director deja una institución sale toda una plana de generales. En 3 años, con la salida del general Villalobos y con la salida del general Soto, han salido cerca de 50 generales. Y eso es bastante preocupante y bastante responsable de alguna manera, porque si vamos a tener gente con menos experiencia dirigiendo una institución de 60.000 personas, yo creo que es bastante más riesgoso enfrentar situaciones de violencia en el futuro que las que podemos enfrentar hoy día. Yo quiero que Carabineros sea una institución eficiente, eficaz, y por eso creo que nuestra labor como legislador, y para eso nos eligen las personas, es legislar aquí en el Parlamento. Tuvimos la oportunidad el día jueves de sacar un proyecto de ley que va a demorarse más de lo que sería demorado por algunos parlamentarios que hicieron el gusto de abstenerse o rechazar. Y yo creo que esa no es la manera de que vayamos cambiando y mejorando una institución que tiene que finalmente proteger los derechos de todos, establecer la igualdad ante la ley, darnos seguridad y, por otro lado, permitir, obviamente, que podamos vivir todos tranquilos. Esa es la función que tiene Carabineros. Diputados, les agradezco a los dos la posibilidad de conversar, de analizar, de discutir y también conocer las posiciones que tienen respecto a esta situación. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias.